Desde muy antiguo, el haber aportado una manera propia al ser romano, el haber sido una Hispania que era una cierta manera de vivir, de entender las cosas, de hablar en latín. Pero es curioso, hay un texto muy curioso que dice: Hispane non romane memoretis loqui me. Recuerda que hablo no en romano, sino en hispano. Es decir, no romanamente, sino hispanamente. En latín, por supuesto. No existía el español entonces. Y hay incluso, por ejemplo, el hecho de que la B y la V en español son el mismo sonido. Esto pasaba ya en el latín de Hispania, en latín no romano sino hispano. Decían los españoles, para los cuales vivir es beber, porque vivere, pronunciaban vivere igualmente, vivere y vivere, vivir y beber. Es decir, ya la distinción entre esos dos sonidos no existía en español, ya en la época romana y en latín. Esto fue evidentemente una originalidad española. Lo mismo el haber impuesto a los visigodos lo que era más propio, es decir, el nombre Hispania, que no fue sustituido por un nombre germánico, por un nombre de los invasores, la lengua latina, la religión católica frente al arrianismo de los dominadores, el haber mantenido la condición cristiana, y eso quería decir entonces europea y occidental, contra toda esperanza, en lugar de quedar España sometida al Islam, como ocurrió a todos los pueblos del norte de África, hasta hoy, sin variación. El haber conservado, y esto es muy importante, se habla de España como un país de rupturas. Es probablemente el país de más continuidad, el país que tiene menos rupturas. Por ejemplo, después de los estilos artísticos y arquitectónicos, sobre todo medievales, el románico, el gótico, aparece el estilo del Renacimiento, y en España también. Pero no se interrumpe el gótico. Se siguen haciendo catedrales góticas en pleno siglo XVI, por ejemplo, la de Segovia. Hay algo que a mí me produce realmente asombro, y es que el gótico llegó a América. Hubo tiempo de llegar al gótico a América. Yo he visto en Santo Domingo restos góticos todavía de una ciudad, la ciudad de Santo Domingo, fundada por los españoles, y que tuvo tiempo de ser gótica todavía. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se introducen los metros italianos en la poesía, el endecasílabo, el soneto, el Renacimiento, la forma lírica española principal había sido el romance. Sí, se incorporan los metros italianos, pero se siguen escribiendo romances hasta hoy. Y estoy seguro de que el siglo próximo se seguirán haciendo también. La escolástica es la forma de pensamiento dominante en la Edad Media. La escolástica queda arrumbada en definitiva por el humanismo a fines del siglo XV. Sí, pero en España, donde hay grandes humanistas, hablábamos de Nebrija, o piensen ustedes en Luis Vives, nacido el mismo año 1492, hace ahora medio milenio del nacimiento de Vives. Hay un renacimiento de la escolástica entre Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, que llena todo el siglo XVI. Suárez muere el año 1617, un año después que Cervantes. Es decir, no había rupturas, ha habido una tendencia a continuar, a hacer algo nuevo y continuar lo anterior también. Y esto creo que es original. Pero hay sobre todo, lo que me parece más importante es la fecundidad constructiva. España fue un país constructor por excelencia. En América se crea un mundo hispánico que no tiene equivalente, no hay nada comparable al mundo hispánico. Se llena rápidamente América de ciudades hechas por españoles, por dirección española, con los habitantes originarios, con los indios, con los mestizos, con los africanos en su momento, más en el Brasil, mucho más que en la América de lengua española,
se llena de obras de arte, se llena de todo tipo de construcciones. Hay en México más de 20.000 grandes conjuntos arquitectónicos de la época del Virreinato de Nueva España y análogamente en los demás sitios. Se establece una comunidad lingüística, religiosa, cultural, de costumbres, una inmensa casa con muy diversos aposentos. Cuando un español o un hispanoamericano recorre los territorios de la lengua española, los 300 millones largos de personas que hablan español, sigue en su casa. No hay relaciones de extranjería. No se es extranjero de un país a otro. Se es, si acaso, forastero, como se es de una región a otra, en el mismo país. La lengua es la lengua general, es la lengua común, propia de todos. Por eso ha habido escritores creadores en América desde el principio, desde el siglo XVI, porque son escritores en su lengua propia, no en la lengua de las minorías, o en la lengua de la administración, o en la lengua de los intelectuales. No solamente hablan español, es que viven en español. Nunca olvidaré, en Guanajuato, en México, veía yo un poco de lejos a una vieja que estaba hablando, una vieja india, totalmente india, y estaba hablando naturalmente en español, pero además no solamente esto, es que hacía gestos españoles, es que vivía en español, estaba sumergida precisamente en esa forma de vida que es la nuestra común. Yo una vez me sentí en una iglesia llena de indios en Morelia, en México, una ciudad que se llamaba antes, como en mi ciudad natal, Valladolid, por cierto. Y empezaron a cantar, eran muy distintos de mí, pero empezaron a cantar en español. Y vi que eran iguales que yo, que eran como yo, que me pertenecían, que eran españoles. Pero luego yo inmediatamente reflexioné y dije, pero yo también soy indio, no étnicamente, pero históricamente y culturalmente. Soy como ellos también. Yo les pertenezco, ellos me pertenecen a mí y yo les pertenezco a ellos. Esta es, creo, la gran creación extraordinaria. Y esa monarquía se compuso de reinos, no colonias. Nunca hubo colonias, nunca se llamaron colonias. Eran reinos gobernados por virreyes, en nombre del rey común. No dependían en rigor de España, dependían del mismo rey, cosa distinta. Hay un libro maravilloso de Humboldt, escrito a comienzos del siglo XIX, al final de la época del virreinato, que se llama Ensayo político sobre el reino de Nueva España. Y dice precisamente que México es la patria de los mexicanos. Eran países. Esto es fundamental. Luego se llamaron colonias y se habla de época colonial o de estilo colonial por imitación de la colonización francesa o inglesa en Asia y en África. No tuvo nada que ver con eso. Era algo completamente distinto. Y otro carácter que a mí me parece de profunda originalidad, es eso que se llama la preocupación de España. El hecho de que los españoles hayan vuelto sobre sí mismos una vez y otra y reflexionen sobre lo que son y sobre aquello en que consisten y lo que pueden ser. Esto que parece en cierto modo una anormalidad, que parece un poco morboso, es lo propio del hombre. La vida humana es interpretación de sí misma. Yo no puedo vivir más que interpretándome a mí mismo como tal persona, con un proyecto que intento realizar y que es más o menos verdadero, más o menos auténtico. Me estoy interpretando a mí mismo en todo momento, es la única manera de vivir el hombre. Los países son distintos. El proyecto histórico de un país es algo muy complejo, del cual se participa de formas muy distintas. El hecho de que España reflexione sobre sí misma y haya reflexionado casi siempre sobre sí misma, ¿es una anormalidad? ¿Es una enfermedad? ¿O es que conserva la condición humana, la condición personal, que no es, como recordaba el otro día, la gran desalmada que es la sociedad tantas veces? ¿No será que España sea un país poco deshumanizado, un país en que se haya conservado siempre el sentido de lo personal, el sentido de lo humano?
Y por esto, y por la experiencia centenaria del otro, del hombre distinto, se ha considerado precisamente siempre al otro como persona, como alguien y no algo, no una cosa. Es evidente, por ejemplo, que el gran hecho americano del mestizaje, el hecho de que los españoles se unieron a las indias y después también a las mujeres africanas, el hecho de que hubo un mestizaje que suponía que no había asco racial. España ha sido la comunidad menos racista de la historia. No ha habido repugnancia a otra forma de humanidad. Esto ha sido gravísimo. Y por eso ha habido convivencia. Por eso ha habido la forma suprema de la convivencia, ha sido precisamente el mestizaje. Dirán ustedes que los españoles a veces han tratado mal a los judíos o a los moros o a los indios. Sí, claro, y a los españoles, quizá peor todavía a otros españoles, pero los han tratado mal como a personas, nunca como a cosas, nunca. Y esto es fundamental. A las personas se las puede tratar bien o mal, con amor o con odio, con justicia o con injusticia, con generosidad o con avaricia. Pero una cosa es eso y otra cosa es desconocerlas como personas, desconocer su carácter propiamente humano y personal. Y esto es lo que en realidad no ha hecho España nunca. Y a mí me parece una gran originalidad. Es interesante el número de creaciones originales de la cultura española y de la cultura hispánica en América. En esa lengua, repito, propia, igualmente propia de los americanos que de los españoles. Ha sido frecuente la anticipación respecto de muchos países en arte, en la novela, la gran creación española, primero en la Celestina de Fernando de Rojas, que es como el descubrimiento de las Antillas, luego con Cervantes es la tierra firme, el poner pie en el continente, toda la historia de la novela posterior, de medio milenio, es la exploración del continente descubierto por Cervantes. En el teatro del siglo de oro tan creador, que se puede poner al lado del inglés, especialmente el de Shakespeare. En nuestro siglo, y no antes, en nuestro siglo en el pensamiento filosófico, que ha anticipado tantas cosas de las cuales no se han enterado muchos extranjeros y muy pocos españoles. El pensamiento español ha dado pasos decisivos en el siglo XX, que nos exponemos quizá a perder y abandonar, pero que están ahí y que serán en su momento recogidos y prolongados. Todo esto, como ven ustedes, ha sido originalidades españolas. Ha sido un país inventivo, un país que por eso precisamente ha sorprendido tanto. Y es curioso cómo esa originalidad es la que ha sido un factor de desconocimiento de España fuera de ella misma.